Enlazado silo, horizontal o mixto, ¿cuál es el que funciona mejor para una web de servicios locales? ¿Se pueden optimizar los enlaces internos para SEO y conversión al mismo tiempo? Existen muchas dudas sobre el enlazado interno y cómo optimizarlo correctamente. En esta clase aprenderás todo lo que debes saber sobre enlazado interno y cómo optimizarlo si tienes una web de servicios locales. Así que, si quieres sacarle el máximo partido al SEO local de tu web, quédate hasta el final. ¡Vamos allá! Soy Matías Romero, profesor y cofundador de Yin Yang Academy, la primera academia de SEO local de habla hispana. Y antes de empezar con la clase de hoy, me gustaría dejarte clara algunas recomendaciones. Y es que no te recomiendo que te obsesiones con un tipo de enlazado interno u otro. Lo principal es que ayude a la navegación del usuario y que no queden secciones huérfanas dentro de tu sitio web. Y también comentarte que es más importante el contexto y la ubicación de esos enlaces que el número total de enlaces en sí. Empezamos con una nueva clase del curso gratuito de SEO local, ya vamos por la lección 16 y para hoy tenemos un tema que genera muchas dudas, el enlazado interno. Para la clase de hoy veremos desde lo más básico, de qué es el enlazado interno, qué beneficios aporta un buen enlazado interno a nuestra página web, los distintos tipos de enlazados internos que existen, la ubicación donde se puedan encontrar cada uno de estos enlaces, el texto ancla y qué papel juega dentro de toda esta estrategia, qué es la ofuscación de enlaces y para qué sirve, y por último, cómo puedes hacer interlinking o enlazado interno de manera automática con y sin inteligencia artificial. Así que, como ves, tenemos una clase bastante completita. Vamos a empezar por lo primero. Y es, ¿qué es el enlazado interno? Pues bien, no es ni más ni menos que la distribución, la ubicación y la elección de los enlaces que conectan en un sitio web. Es decir, el enlazado interno es esa red de enlaces entre distintas URLs y secciones, pero siempre dentro de un mismo sitio web, ¿vale? Lo más habitual es que tú entres en una página web y desde su menú principal de navegación veas distintos enlaces que apuntan hacia distintas categorías o secciones, ya sean los servicios, los productos, si estás en una tienda online, la sección de contacto, etcétera, ¿vale? Entonces, estos enlaces sirven para conectar estas URLs de tu sitio web, porque si no existieran estos enlaces internos, tú como usuario no podrías acceder a todo el contenido, porque quedaría contenido aislado. En Internet, la forma que tenemos de conectar URLs, ya sean dentro o entre distintos sitios web, es a través de enlaces, ¿vale? Internet funciona por enlaces. Y dentro de tu sitio web, lo mismo. Lo que pasa es que tú tienes el control total de esos enlaces, tanto su ubicación, el tipo de enlace que utilizas y demás. Por eso es una estrategia muy interesante que nos permite tener el control total de cómo queremos optimizarlo, no solo a nivel de SEO, sino también a nivel de conversión. Vamos a empezar hablando de los beneficios del enlazado interno a nivel puramente SEO, ¿vale? Y es que nos permite distribuir de manera inteligente la autoridad externa que entra en nuestro sitio web. Y también ayudamos a que los bots de Google rastreen e indexen mejor nuestro contenido, ¿vale? Es decir, nosotros como sitio web tendremos una autoridad externa que va a depender de la cantidad y la calidad de enlaces que recibamos desde otros sitios web que sean referentes del sector o sitios de noticias de la localidad donde nosotros estamos trabajando y demás. Toda esa autoridad externa, una vez llega a nuestro sitio web, nosotros podremos distribuirla a aquellas secciones que más nos interesen. Normalmente van a ser las URLs transaccionales que nosotros queremos potenciar para mejorar en el ranking. Y también ayudamos a que Google acceda a todo el contenido que a nosotros nos interesa. Esto no tiene por qué ser el 100% del contenido de nuestra web. Habrán secciones de nuestra web que a nosotros no nos interesa que Google pase por ellas porque no las queremos posicionar, porque consideramos que no aportan nada al usuario, pero por algún motivo esas secciones tienen que existir, ya sea para que la web funcione correctamente
o por alguna campaña que estemos haciendo de Google Ads o de otro tipo de publicidad, pero que no nos interesa que forme parte de la arquitectura web que nosotros queremos potenciar a nivel de SEO. Así que tendríamos por un lado que nos permite distribuir de manera inteligente esa autoridad externa y además ayudamos a que Google rastree y navegue y a la vez indexe de la manera más eficiente todo el contenido que a nosotros nos interesa de nuestra página web. Esto a nivel puramente SEO, ¿vale? Pero el enlazado interno también ayuda a la conversión de nuestra página web. Y es que le permitimos al usuario que sea guiado por nosotros, ¿vale? Nosotros guiamos de manera inteligente al usuario a través de los distintos contenidos de nuestra web para aumentar, por un lado, la retención y la conversión. Es decir, a nosotros nos interesa que una vez el usuario entre en nuestra página web, vaya a aquellas secciones que a nosotros realmente nos interesa. Por ejemplo, si nosotros captamos al usuario a través de un artículo del blog en el cual en el estado en el que se encuentra en su Customer Journey todavía no está apto para comprar o contratar nuestros servicios, entonces nos interesará ir moviéndolo a lo largo de distintos contenidos que tenemos nosotros en nuestra web y que a él le interesa por la intención de búsqueda que quiere resolver, y que poco a poco lo vayamos moviendo hacia esas secciones más transaccionales, ¿vale? Entonces, por un lado, aumentamos su tiempo de retención porque va a estar más tiempo navegando dentro de nuestra página web, y también mejoramos la conversión porque una vez esté ya en ese punto apto para contratar nuestros servicios, va a poder acceder fácilmente a aquellas secciones en las que nosotros podremos convertirlo en un lead cualificado. Esto es muy importante también a nivel de SEO porque uno de los parámetros que toma Google para determinar la calidad de un contenido es el tiempo de retención y el tiempo de navegación de un usuario. Según se han filtrado estos últimos documentos del caso que investigaron a Google y cómo funciona su motor de búsqueda, revelaron que una de esas indicaciones es a través de los datos que recopila de Google Chrome y otros navegadores para saber cómo y cuánto tiempo tú navegas dentro de un sitio web. Así que tiene mucho sentido de que nosotros guiemos lo mejor posible y que el usuario esté lo más cómodo posible dentro de nuestro sitio web, para que de esa manera, además de mejorar la conversión, que es lo que nos interesa aquí, también indirectamente o directamente, no se sabe exactamente el peso que tiene a nivel de ranking, pero que también ayude a la parte de SEO. Pues bien, ahora vamos a ver los distintos tipos de estrategias de enlazados internos que podemos tener en nuestra página web. Posiblemente haya más que estas tres, pero me quiero centrar en estas que suelen ser las más comunes y en nuestro caso para SEO local son las que más nos pueden interesar. Tenemos por un lado el enlazado interno vertical o de tipo silo, el enlazado interno de tipo horizontal o cadena o el enlazado interno mixto. Vamos a verlo uno a uno y así te queda más claro los beneficios y las contras de uno y otro. Si empezamos por el enlazado de tipo silo o el vertical, tenemos que dentro de nuestro sitio web tendremos distintas temáticas a modo de clúster, tal y como te expliqué en las clases anteriores. Y en este caso solo vamos a enlazar de manera vertical desde el artículo padre, es decir, la página pilar de la que cuelgan los otros artículos del clúster. He puesto un ejemplo práctico. Imaginemos que nosotros tenemos una web de cerrajeros y tenemos una categoría para cerraduras inteligentes. Pues en este caso, los artículos que cuelgan de la categoría de cerraduras inteligentes, como pros y contras de este tipo de cerraduras, las mejores cerraduras inteligentes o cerraduras inteligentes compatibles con asistente de voz, cada uno de estos artículos solo enlazará hacia la categoría superior de cerraduras inteligentes, pero no se enlazará con artículos de otras temáticas, incluso ni siquiera entre ellos, porque lo que queremos nosotros es potenciar esa categoría, la categoría de cerraduras inteligentes. Esto se suele hacer cuando tú quieres distribuir toda esa autoridad hacia una URL o una sección en concreto, ¿vale? Esto ocurre bastante en nichos muy específicos, ¿vale? Cuando tú vas a tratar
un tema muy concreto y a ti, más que posicionar los artículos de manera independiente, ¿vale? Como estos artículos que cuelgan de la categoría, lo que te interesa es posicionar la categoría principal porque suele ser la más competida. Luego, para esos artículos los sueles poder posicionar sin necesidad de meterle demasiada autoridad. Una de las limitaciones que tiene este tipo de estrategias es que estás limitado en cuanto a la navegación y solo potencias la categoría o la URL principal, ¿vale? En este caso, para algunos tipos de negocios podría llegar a tener sentido, pero yo personalmente prefiero el tipo mixto, que será el último que te enseño. Luego tenemos el tipo de enlazado interno horizontal o en cadena. En este caso no queremos potenciar una URL o una categoría en concreto, sino los artículos o las URLs de manera individual, ¿vale? Esto se suele utilizar sobre todo en blogs, ¿vale? En los blogs en los cuales cada uno de estos artículos por sí solo ya tiene suficiente peso y suficiente interés para la persona que lleva la web como para quererla posicionar de manera individual, y de esta manera distribuyes con mayor flexibilidad la autoridad externa que te entra desde otros sitios web, ¿vale? En este caso, pues si tuviéramos un blog de carpintería y no lo tuviéramos definido por distintos tipos de categorías, pues simplemente tú enlazas entre cada uno de los artículos como consideres mejor, siempre y cuando tenga relación semántica y sentido, ¿vale? Aquí lo más importante, como veremos ahora más adelante, es que cuando enlaces desde una URL hacia otra, tenga sentido para el usuario. Es decir, si yo estoy hablando en un artículo de sofás de palets para exteriores, puede tener sentido que yo lo apunte hacia otro artículo de ideas de decoración nórdica, siempre y cuando en el artículo de sofás de palet yo tenga algunos sofás que sean de estilo nórdico. Si no hay ninguno que sea de estilo nórdico, pues no tiene mucho sentido que yo te enlace hacia un artículo en el que hablan de un tema que no tiene ningún tipo de conexión. Y por último tenemos el enlazado interno tipo mixto, que a mi parecer es el mejor, en este caso para webs de SEO local o webs de servicios locales, ¿vale? ¿Por qué considero que es la mejor? Porque combina la profundidad del silo con la flexibilidad del enlazado horizontal. Es decir, si volvemos al ejemplo de antes, de la web de un carpintero, y dentro de su blog tiene distintas categorías, como pueda ser mesas, taburetes, sofás, o también lo podría categorizar de otra manera, interiores y exteriores, por tipo de decoración. Aquí ya entra en juego un poco la estrategia editorial que quieran seguir, ¿no? Pero imaginemos que lo tienen dividido por tipo de mobiliario. Pues en este caso, para cada tipo de mobiliario pueden haber artículos específicos de ellos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en un artículo de mesas rústicas puede tener sentido que enlaces hacia taburetes, porque al final se combinan entre sí. Es decir, si yo estoy hablando de una mesa a la que le va muy bien un tipo de taburetes, ¿por qué no voy a enlazar hacia ese artículo? Al final, a nivel de usuario, pues tiene sentido y le puede aportar valor. Pero al mismo tiempo estamos enlazando hacia la categoría principal, que va a ser la más difícil de posicionar, que es la de mesas o la de taburetes, etc. Además, al hacerlo así, también nos permite potenciar el clúster y apuntarlo hacia una página de ubicación, tal y como hablamos en la clase anterior, pero te lo muestro de nuevo. Vale, aquí tenemos el mapa mental que te mostré en la última clase, en la cual se puede ver como en el caso de una clínica dental, dentro de la categoría de ortodoncia infantil, desde donde van a colgar todos los artículos de esa temática, nosotros lo potenciamos con enlaces internos que apunten hacia esa página pilar. Y desde aquí nosotros sacamos un enlace hacia la página de ubicación, que a nivel transaccional es la que también nos va a interesar potenciar, ¿vale? Entonces, de esta manera, al utilizar un enlazado mixto, nosotros no solo potenciamos los artículos de manera individual, sino que transmitimos esa autoridad hacia la página pilar, donde damos información concreta de ese tema, que es una URL con mucha relevancia semántica, y de ahí lo guiamos hacia la página de ubicación, la cual a nivel transaccional, a nivel de generar ingresos, es la que
nos interesa darle mayor prioridad, ¿vale? Y es una estrategia que a día de hoy funciona bastante bien, sobre todo cuando tienes negocio multiubicación que vas a necesitar potenciar varias de estas páginas. Bien, ahora que hemos visto los distintos tipos de estrategias de enlazado interno, vamos a ver dónde puede estar ubicado cada uno de estos enlaces. Empezamos con los que para mí tienen mayor sentido, mayor potencia y mayor interés para nuestro tipo de estrategia, que son los enlaces contextuales, que no son ni más ni menos que aquellos que están dentro de un contexto. Lo más habitual es encontrarse, por ejemplo, estos enlaces dentro de un artículo del blog, donde yo te estoy hablando sobre un tema, te estoy dando contexto sobre un tema y dentro de ese contexto hay un enlace que apunta hacia otro artículo que está relacionado, ¿vale? Esto es muy interesante porque Google no es solo capaz de leer el texto ancla y la ubicación del enlace en sí, sino también el texto que hay antes y después de ese enlace. Por lo tanto, a nivel semántico lo estás nutriendo con mayor información para que Google lo tenga en cuenta a la hora de categorizar ese enlace y no solo transmitirle la autoridad, sino también aportarle esa capa de semántica que tanto nos interesa. Y evidentemente esto ayuda al usuario a navegar y por lo tanto permanecer más tiempo dentro de nuestro sitio web y los distintos contenidos que nosotros tenemos para él. Luego tenemos los enlaces en imágenes, que también son bastante interesantes porque aportan variedad, es decir, nosotros ya no solo tenemos enlaces de tipo texto, sino podemos jugar con estas imágenes, las cuales pues pueden tener un CTR más alto, es decir, un porcentaje de clic más alto. Y esto al final pues la lógica es que no ocupa el mismo espacio un enlace de tipo texto que una imagen, ¿vale? Que además tú en la imagen ya puedes jugar con contrastes, con colores, con formas que llamen a la atención del usuario y que al final pues la gente termine haciendo clic ahí. En este caso, la etiqueta alt de la imagen es el equivalente al texto ancla que aparece en un enlace, por ejemplo, un enlace en contextual como este. El texto ancla, lo que le da la capa semántica a ese enlace, pues en este caso sería la etiqueta alt. Por lo tanto, es muy importante que si vas a utilizar enlaces internos desde imágenes, completes correctamente esta etiqueta. Luego tenemos el menú de navegación, ¿vale? En este caso, el menú de navegación principal va a ser los enlaces más importantes de tu web porque van a aparecer casi en el 100% de tu sitio web. A veces no tiene por qué ser el 100%, pero prácticamente en toda la web. Estos enlaces normalmente apuntan hacia esas URLs que nosotros queremos potenciar, que suelen ser las de servicios, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ya entra en juego la estrategia de cada tipo de web. Habrán webs en las que te interese que aparezcan unas secciones en concretos, en otras. No hay una regla exacta de qué enlaces tienen que aparecer en el menú principal, ni si todos esos enlaces deben ser enlaces internos. Hay veces que por la propia estrategia del negocio nos puede interesar incluir enlaces externos, ya sea hacia un correo de contacto o a las redes sociales, que es algo que habitualmente que no se suele hacer desde la barra de navegación principal, pero como puedes ver, en este caso nosotros en la web de Jinjang, a pesar de que no es una web de SEO local puro, sí que los tenemos incluidos y lo tenemos por motivos de nuestra estrategia de negocio, porque sí nos interesa que estén ahí, ¿vale? Así que hay que mirarlo y analizarlo muy en detalle, pero para que te hagas una idea, los enlaces que tienen que aparecer ahí, cada uno de esos enlaces tiene que tener sentido a nivel de negocio. Esa es la premisa principal y a partir de ahí ya vemos cómo lo encajamos en la parte SEO, ¿vale? Podremos ver ahora, por ejemplo, la parte de ofuscar enlaces para que el usuario sí los vea, pero Google no, u otro tipo de estrategias que también puede ser interesantes, ¿vale? Pero lo principal es que a nivel de negocio los enlaces que aparezcan en ese menú principal sí tengan sentido. Luego tenemos las migas de pan, ¿vale? En este sentido, las migas de pan son muy útiles porque ayudan a evitar que tengamos URLs huérfanas en nuestro sitio web. Cuando empezamos a generar gran cantidad de contenidos, muchos artículos del blog, muchas secciones separadas, es posible que alguna de estas URLs se quede sin enlazar desde otra parte de tu sitio web y como te he comentado, si no está enlazada desde otra sección de tu sitio web, pues está huérfana, por lo tanto ni Google ni el usuario va a poder acceder a ella. Con las migas de pan, pues también ayudamos a que el usuario entienda mejor
dentro de qué sección se encuentra, ¿vale? Por ejemplo, si estás viendo una categoría que pertenece a un subservicio, ¿vale? Y tú estás navegando y ves que arriba eso forma parte de una categoría superior, pues también le ayuda a contextualizar dónde se encuentra en ese momento, ¿vale? Sí que es muy importante que las migas de pan, en este caso, estén bien estructuradas para que Google pueda entender bien de qué tipo de enlaces se refiere, ¿vale? La mayoría de temas de WordPress ya te los incluyen de manera correcta, pero bueno, es importante también asegurarse de que las migas de pan se muestran correctamente, no solo al usuario, sino también a nivel de etiquetado. Luego tenemos los enlaces en barras laterales. Esto se suele ver mucho en artículos del blog, ¿vale? Y son enlaces que pueden ir dentro del mismo documento, es decir, si yo en un artículo del blog tengo distintos encabezados, puede que los enlaces que aparezcan en esa barra de navegación lateral me ayuden a ir entre cada uno de estos encabezados, ¿vale? Igual que ocurre en un documento de Word. O puede que apunten hacia otras URLs del sitio web o incluso hacia una web externa, ¿vale? Normalmente tú, sobre todo si trabajas en WordPress, tienes libertad para configurar esta barra lateral a tu gusto, ¿vale? Y al final, pues puede tener sentido que lo incluyas tanto como un enlace interno, como un enlace dentro del mismo documento y con distintas formas. Es decir, tú lo puedes incluir tanto como un enlace de tipo texto, como una imagen, como vimos antes, o también incluso como un botón, ¿vale? Si tu tema te permite meter botones en esa sección, puede ser interesante también que lo incluyas. Al final hay que jugar un poco con la variedad y con la parte de CRO, ¿vale? Para mejorar la conversión y las acciones que queremos que el usuario haga dentro de ese contenido específico. También lo he visto que muchas veces se suele utilizar para resaltar campañas estacionales, ¿vale? Pues si por lo que sea nosotros tenemos una tienda de ropa y tenemos una campaña especial para Navidad, puede ser interesante que en los artículos del blog pues se destaque esa campaña con las distintas promociones que tienen y el tiempo que dura, por ejemplo. Y luego tenemos los enlaces en el footer o pie de página. Aquí se suele incluir sobre todo enlaces legales, de las condiciones de uso. Es menos relevante que las otras ubicaciones por el simple hecho de que están abajo del todo, ¿vale? Si tú instalaras un mapa de calor para ver el recorrido que hace un usuario en tu página web, verías cómo de manera progresiva, del 100% que les carga tu sitio web, poco a poco, conforme van haciendo scroll, navegando hacia abajo, ese porcentaje de usuarios cada vez es menor, porque la gran mayoría no lee todo el contenido de tu web. Gran parte se queda de la mitad para arriba y conforme estás del 50% para abajo, pues cada vez queda menos gente y al footer pues llegan muy pocos. Esto Google lo sabe, por lo tanto los enlaces que aparecen en el pie de página suelen tener menos potencia tanto a nivel de transmitir autoridad como a nivel de semántica, ¿vale? Y también puede aparecer casi en el 100% de tu web, ¿vale? Hay gente que piensa que un pie de página, una barra de navegación principal va a aparecer siempre en todo el sitio web, pero hay veces en las que tú puedes configurar tu web para que en determinadas zonas esto no aparezca, ¿vale? Y aquí ya pues entraríamos en lo mismo, que sea por una decisión a nivel de negocio que a ti te interese que en ciertas secciones no aparezca, o incluso también a nivel de SEO. Cuando hablamos del anillo semántico local, pues hay secciones en las que puede ser interesante quitar esta barra de navegación y este footer, ¿vale? Pero eso ya daría para otro tema y otro vídeo aparte. Pues bien, ahora vamos a hablar del texto ancla y cómo para mí es fundamental para que tu estrategia de enlazado interno tenga éxito, ¿vale? Muchas veces nos centramos más en qué tipo de estrategia de enlazado interno queremos, que si en silo, en horizontal, mixto, y dejamos de un lado la parte de los textos anclas que tienen casi o más importancia que el tipo de estrategia de enlazado interno que vayas a utilizar. Hay un caso de estudio muy interesante que te adjunto junto a este vídeo por si le quieres echar un vistazo, en el que comenta que una URL cuando recibe a partir de 45 o 50 enlaces internos, el tráfico orgánico que empieza a recibir toca techo, incluso a veces empieza a recibir menos, ¿vale? Entra en un estado de bajada.
y que esto hace que el número total de enlaces internos que apuntan hacia un sitio web, y eso hace que la cantidad, el número total de enlaces internos que recibe una URL sea menos importante que su unicidad, es decir, la cualidad única que hace a ese enlace, que lo diferencia de otros. Pues normalmente en los enlaces lo que lo va a diferenciar de otro enlace interno es el texto ancla, el contexto en el que aparece ese enlace y la ubicación, ¿vale? Antes hemos visto que lo puedes colocar en el menú principal, en el contenido del artículo, en una barra lateral. Esas señales son más importantes para Google a nivel de transmisión de autoridad y de semántica que el hecho de que esa URL esté enlazada desde el 100% de tu sitio web, ¿vale? Porque llega un momento en el que porque tú lo estés enlazando desde más sitios no te va a aportar mayor autoridad ni te va a mejorar el ranking de esa URL en concreto. También comenta que hay una correlación bastante fuerte entre variedad del texto ancla y tener más tráfico orgánico desde Google, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para que nosotros cuando vayamos a hacer una estrategia de con qué palabras clave quiero potenciar a nivel semántico una URL en concreto, pues nosotros tengamos más recursos para que esos enlaces sean más potentes. Volviendo al ejemplo que te mostraba antes del clúster de ortodoncia infantil, yo estoy jugando aquí con distintos tipos de enlaces de texto ancla para potenciar de semántica esta URL, que al final yo en cada uno de estos artículos lo podría enlazar con la palabra clave exacta, ortodoncia infantil, pero busco variaciones. Le pongo ortodoncia en niños, tratamiento de ortodoncia infantil, tratamiento avanzado de ortodoncia infantil. De esta manera lo estoy nutriendo a nivel de semántica y no solo le estoy mandando cantidad de enlaces internos, sino también calidad. Por lo que te recomiendo que no descuides los textos anclas con los que apuntan los enlaces internos de tu sitio web hacia esas URLs que quieres potenciar. Y como te he comentado, si le quieres echar un vistazo a ese caso de estudio, comenta cosas bastante interesantes, no solo sobre esto, sino sobre el enlazado interno. Ahora llegamos a otro punto que no se conoce mucho, es interesante, que es la ofuscación de enlaces. Y es interesante porque nos permite evitar que se desperdicie link juice, es decir, esta autoridad externa que nos llega, en secciones que son poco relevantes. Como te comenté antes, nosotros tendremos una cantidad de autoridad externa que va a depender de la cantidad y la calidad de los sitios web externos a nuestra web que apunten hacia la nuestra. Y una vez nos entra toda esa autoridad externa, nosotros ya elegimos cómo distribuirla. Claro, si colocamos distintos enlaces, por ejemplo, en la barra de navegación principal o en el footer, hacia secciones que nosotros no queremos potenciar a nivel de SEO, como pueda ser las páginas de aviso legal, pues claro, ahí estaremos, por así decirlo, perdiendo o desperdiciando un poco de link juice. Pues con la ofuscación de enlace nosotros podemos evitar esto. Para ello te lo voy a mostrar con un ejemplo práctico. Los más old school del SEO local conocerán esta web. Y en este caso me viene bien porque es un ejemplo de ofuscación de enlaces, ¿vale? Yo si activo esto para remarcar en verde los enlaces internos de la web, puedes ver cómo cada uno de estos enlaces Google los reconoce como tal, ¿vale? Incluso aquí vemos enlaces contextuales a lo largo del contenido de la web. Y si bajamos hasta aquí, vemos que aquí hay enlaces en los que yo puedo hacer clic, pero que no se están pintando de verde. Eso quiere decir que Google no los está reconociendo. Y no los reconoce, entre otras cosas, porque si nosotros lo inspeccionamos, vemos que aquí no hay una etiqueta Ahref, que es la que se utiliza para los enlaces, sino que está ofuscado, en este caso en base 64, por lo tanto, a nivel de código no se reconoce como un enlace como tal, pero yo como usuario sí que puedo hacer clic y de hecho me carga la página web sin problema. Entonces, ¿por qué en este caso se ha optado por la ofuscación de enlace en las páginas legales? Pues precisamente para que en todas las URLs del sitio web donde aparece el footer, que en este caso será pues seguramente el 100% o casi el 100% de la web, pues estos enlaces hacia las páginas legales no desperdicien esa autoridad externa.
Aunque esto en una web de servicio no siempre es obligatorio, ¿vale? Tienes otras formas de optimizar la distribución de enlaces. Sí que es cierto que la ofuscación se suele utilizar en páginas de tiendas online, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en las barras de navegación lateral, sobre todo, aparecen muchas veces enlaces que sí que son útiles a nivel de usuario, como pueden ser los filtros, pero a lo mejor a nivel de SEO no nos interesa tanto. Pero en una página web de servicios donde nosotros tendremos una web pequeña, ¿vale? Entre comillas, con menos de 100, 200, 300 URLs, nosotros podemos optimizar esta distribución de autoridad externa de otras maneras. Por ejemplo, podemos configurar que el menú principal de la página de inicio no sea el mismo que en el resto de la web. Yo esto lo hago, por ejemplo, con el constructor de temas de Divi. También podemos hacer que las páginas legales, que normalmente suelen ser 3, ¿vale? La de aviso legal, política de privacidad y política de cookies, estén unificadas en un solo enlace. Por ejemplo, en este caso, yo lo tengo en un enlace de aquí. ¿Por qué? Porque no quiero ofuscarlo, porque sí me interesa que Google pueda acceder a las páginas legales, no para que las posicione, pero sí para la parte de EEAT, para tener más confianza acerca de mi negocio y de que toda la información que le dispongo son datos reales, ¿vale? De una empresa dada de alta, pero no quiero que aparezcan 3 de estos enlaces por cada una de las URLs de mi sitio web. Entonces, una opción válida que puedes tener es, ¿vale? Te creas una página pilar de aviso legal, como por ejemplo esta de aquí, y desde aquí ya enlazas hacia la política de privacidad y política de cookies. De esta manera, en lugar de 3 enlaces por cada URL de mi sitio web, pues solo tengo uno, ¿vale? Y de esta manera, pues también lo puedes replicar con otras secciones en las que tú digas, vale, pues esto lo voy a unificar todo en una sola. Por ejemplo, en este caso, en la agencia de diseño web, para el servicio de diseño web WordPress, como también lo tenemos geolocalizado, pues tenemos una página principal que ataca a esta keyword de aquí, y desde aquí pues ya tenemos los distintos tipos de servicios de diseño web que ofrecemos, incluso a nivel de ubicación en las distintas ciudades que ofrecemos esto, ¿vale? Entonces aquí ya juega un poco más tu creatividad y la forma en la que definas la arquitectura web para que determines qué estructura de enlaces internos quieras mostrar. Y a veces, pues ya te digo que no es necesario ofuscar enlaces, sino simplemente colocarlos de una manera estratégica. Aún así, si tú quieres optar por la ofuscación de enlace, tienes este plugin de WordPress que es totalmente gratuito, es de Fede Gómez, lo sacó ya hace un par de años, pero lo sigue actualizando. La última actualización es de hace 9 meses. Y de una manera muy sencilla, pues te permite cambiar lo que vimos antes, ¿no? La etiqueta Ahref, que es la que a nivel de código se ve para determinar un enlace, por una etiqueta ofuscada para que el crawler no lo vea como un enlace, pero tú sí. Y para terminar la lección de hoy, vamos a ver cómo hacer interlinking automático en WordPress, ¿vale? Estas son 2 opciones que yo utilizo habitualmente. Posiblemente hayan más plugins. Puedes buscarlos en el propio repositorio de WordPress, algunos serán gratuitos, otros serán de pagos, pero con estos 2 a mí me van bastante bien. Por un lado tenemos el Contextual Related Post, que esto básicamente lo que hace es incluir al final de los artículos del blog una sección como esta, en la que va a enlazar hacia otros artículos relacionados con el título de ese artículo en concreto, ¿vale? Tú ya dentro del propio plugin le puedes configurar distintos atributos, como por ejemplo la cantidad de artículos relacionados que quieres que muestren, de qué categorías quieres que sean, el nivel de relevancia semántica que deben tener entre unos y otros para que aparezca y demás, ¿vale? También incluso a nivel de diseño lo puedes configurar para que tengan distintos estilos, como ves aquí, ¿vale? Esto puede ser útil sobre todo si el tema que estás utilizando en tu WordPress tiene la función esta de artículos relacionados, pero no te permite configurarlo a nivel de semántica, ¿vale? Otra opción sería de que no incluyas esta sección al final de los artículos y que los enlaces que apunten hacia otros artículos los pongas tú de manera manual dentro del contexto, dentro del contenido de ese artículo, como vimos en los enlaces contextuales. Eso lo puedes hacer tú de manera manual o puedes utilizar un plugin como este
que la verdad es que es uno que he descubierto hace poco, pero me gusta bastante, que se llama Link Whisper, ¿vale? Es un plugin que tiene versión gratuita y versión de pago. Con la versión gratuita ya puedes hacer muchas de estas funcionalidades, como por ejemplo la de que te analice todos los artículos de tu sitio web y también las páginas de tu sitio web, para que luego, a través de sistemas de inteligencia artificial, consiga relacionar qué artículos son interesantes para que tú los enlaces desde el artículo que estás escribiendo en ese momento, ¿vale? Y también te va a recomendar distintos textos anclas, incluso podrías conectarle tu Google Search Console para que vea las impresiones que está recibiendo tu sitio web y cómo a partir de ahí te pueda dar recomendaciones de utiliza este término o utiliza este otro, porque estás en una posición en la que a lo mejor podrías colarte en top 10 o en top 5 para esa búsqueda. Pero aquí sí que esto ya, si quieres que haga un tutorial en concreto de Link Whisper, me lo pides en los comentarios y lo preparo, porque sí que es verdad que en este caso en concreto, en este plugin, se le puede sacar mucha chicha porque es bastante potente, ¿vale? Tienes su versión gratuita para instalarla desde el repositorio de WordPress, o su versión de pago que, si no me equivoco, por aquí creo que te debe aparecer los precios. Para una única web, $77, 3 webs 150 y 10 webs desde $200, ¿vale? Aún así, ya te digo, puedes probar la versión gratuita, ves la mayoría de sus funcionalidades. Yo muchas webs de servicios locales con la versión gratuita tengo de sobra, por lo que te comentaba antes, ¿vale? Porque no son webs extremadamente grandes ni complejas, por lo tanto, con algunas funcionalidades básicas ya va bastante bien. Como ves, el enlazado interno de tu web no es cosa menor. Dedícale el tiempo suficiente para establecer una buena estrategia, y si tienes hecho tanto la parte de arquitectura web como la de Keyword Research, pues aquí tendrás mucho ganado. Y recuerda, debajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace al curso completo de SEO local de manera 100% gratuita, donde además de estos vídeos accederás a recursos y herramientas que te ayudarán a poner en práctica lo que vaya explicando en cada una de estas clases. Ahora sí, eso es todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. Aloha.